Hola, mi nombre es Rocío Blanco Carrasco y soy la investigadora principal de este estudio que voy a presentar hoy, titulado Neurociencia Educativa y Calidad Docente, análisis del conocimiento y su aplicación en el aula. Empezamos con un índice donde hablaremos de la introducción, neurociencia educativa, objetivos del estudio, metodología, análisis de los datos y consideraciones éticas, resultados obtenidos, discusión y conclusiones y bibliografía. Dentro del apartado de introducción hablamos de algunos conceptos generales, como son la incorporación de los avances en neurociencia en el ámbito educativo, que ha generado gran interés entre los docentes. Esta investigación aborda precisamente la necesidad de generar evidencias empíricas que conectan la aplicación de estrategias neuroeducativas con la realidad del contexto educativo. Para ello, se analizan ciertos predictores como la formación inicial docente en neurociencia, la inclusión de metodología activa en el aula y la satisfacción docente, cuya finalidad en sí misma es validar un instrumento de evaluación orientado a conocer el grado de implementación de estrategias neuropedagógicas en las diversas etapas educativas. Dentro del apartado de neurociencia educativa, fundamentos cognitivos y aplicaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje, hablamos de que la neurociencia educativa o neuroeducación se ha consolidado como una disciplina científica orientada a comprender cómo aprende el cerebro y de qué manera este conocimiento puede aplicarse a la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje gracias a los principios neurocientíficos básicos. En el ámbito educativo se encuentran ciertos desafíos, como la necesidad en la alfabetización o formación docente del profesorado en neurociencia, la persistencia o permanencia de modelos tradicionales en educación y la falta de pautas clave para aplicar estrategias neuroeducativas. Todo ello evidencia el desarrollo de instrumentos de evaluación como QNET-P. Dentro de los objetivos del estudio, hablamos de que el principal sería analizar la percepción del profesorado de las etapas de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional, sobre la influencia de la neurociencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de las diferentes dimensiones pedagógicas contempladas en el cuestionario QNIP. Con respecto a los objetivos específicos, hablamos de que el primero sería validar el cuestionario QNIP. El segundo, examinar el grado de aplicación de las estrategias educativas relacionadas con la neurociencia educativa en el aula gracias a las diversas dimensiones contempladas en el cuestionario. El tercero, implementar las dimensiones neuropedagógicas con mayor presencia en la práctica docente. El cuarto, comprobar las posibles diferencias significativas entre las relaciones de las variables personales y profesionales de forma estadística por parte del profesorado. El quinto, indagar la relación existente entre las dimensiones neuroeducativas evaluadas para la determinación de asociaciones pedagógicas y la satisfacción docente. Y el sexto sería determinar el nivel de integración global de los principios neurocientíficos básicos en la práctica común del profesorado. Dentro del apartado de metodología, hablamos en primera instancia de que nuestro cuestionario entra dentro del paradigma cuantitativo no experimental, descriptivo y de corte transversal. Con respecto a la población, hablamos de que el profesorado perteneciente a etapas educativas de educación infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional de la ciudad de Córdoba. Sin embargo, la muestra tuvo un total de 55 profesores distribuidos entre educación infantil, primaria y secundaria obligatoria, siendo su selección por muestreo no probabilístico de tipo intencional o por conveniencia. Con referencia al diseño del instrumento QNIP, decimos que está constituido en ad hoc, estructurado en dos partes bien diferenciadas: variables sociodemográficas y variables de aplicación de la neurociencia educativa y satisfacción profesional docente. Son un total de 51 ítems distribuidos en una escala tipo Likert de 5 puntos de frecuencia y 11 dimensiones, como podemos comprobar en pantalla: aprendizaje cooperativo, creatividad, motivación, educación emocional, atención, gamificación, actividad física dentro de aula, aprendizaje significativo, clima de aula, inclusión educativa y satisfacción profesional docente. En la segunda apartado de metodología hablamos del procedimiento que usamos. Estuvo diferenciado en dos fases. En la primera hicimos un mapa detallado de los centros de la ciudad de Córdoba, donde establecimos los criterios de accesibilidad y disponibilidad de los participantes. Y la segunda fue la recogida de los datos durante los meses de marzo, abril y mayo. Para ello se facilitó el cuestionario online, tanto físico como online, como podéis comprobar aquí el modelo físico, para su elaboración con una duración de 20 minutos y se gestionaron dudas planteadas por los participantes para asegurar la correcta comprensión de los ítems y la calidad de las respuestas obtenidas. Dentro del análisis de datos, decimos que la muestra del estudio estuvo comprendida por 55 participantes distribuidos en diferentes centros de la ciudad de Córdoba.
El tratamiento de esos datos se llevó a cabo mediante un software especializado llamado Jamovi en su versión 2.3 o superior y se estructuró en 3 fases diferentes. En la primera se hizo un análisis descriptivo de las variables objeto de estudio para calcular la frecuencia, porcentajes medios de ediciones típicas y para garantizar la fiabilidad interna del instrumento se comprobó gracias al coeficiente alfa de Cronbach, dando como resultado un valor global de 0,96, representando una fiabilidad excelente y confirmando la solidez del cuestionario. Dentro de la segunda fase de análisis de datos se hizo un análisis inferencial para determinar la elección previa de las pruebas, paramétricas o no paramétricas, mediante el test de normalidad Shapiro-Wilks y de homogeneidad de las varianzas. Y para la comprobación de las medias se utilizó la TD-Students y ANOVA de un factor o su alternativa no paramétrica U-Demand-Whitney o Kruskal-Wallis, según proceda. En la tercera fase se realizó un análisis correlacional para el estudio de las dimensiones y se llevó a cabo una regresión lineal para identificar las posibles variables predictoras de la satisfacción profesional docente, tal y como veis en pantalla. Dentro de las consideraciones éticas, se siguieron los principios éticos de acuerdo con los criterios establecidos por la Declaración de Helsinki 2013 y se garantizó la confidencialidad el anonimato y la voluntariedad de los participantes, así como su uso exclusivo de los datos con fines científicos, cumpliendo con la Ley Orgánica 3 de 2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. En el apartado de resultados obtenidos con referencia a la evaluación de los objetivos especificados, con relación al primero, validar el cuestionario Cunit-Fit, la evaluación de la consistencia interna del cuestionario Cunit-Fit se tradujo en excelente gracias al coeficiente alfa de Cronbach, cuyo índice es de 0,96 y la eliminación de cualquiera de los ítems no incrementa de forma significativa su fiabilidad global. Con referencia a los objetivos 2, 3 y 6, se observó una muy alta implementación de estrategias basadas en neurociencia educativa, donde se destaca la dimensión 9, clima de aula, con una media de 4,63, seguida de la dimensión 3, motivación, de un 4,52, en contraste con la dimensión 7, actividad física dentro de aula, con menor presencia percibida, de una media de 2,62. Con referencia a la dimensión 11, satisfacción profesional, se observa un nivel sólido de media de 3,93 puntos. Con relación a los objetivos 4 y 5, se hicieron diferencias significativas entre las variables personales, donde hubo una mayor persistencia de género femenino, con un 7,9% frente al masculino de un 29,1%. Con respecto al lugar de residencia familiar, hubo una mayor persistencia de ámbito urbano, con un 96,4%. En relación a la situación laboral, existe un 94% de carácter de profesorado funcionario. En relación a la acreditación lingüística, existe un 18,5% de los participantes que tiene un B2 o superior de inglés. En relación a la satisfacción profesional por género, no se encontraron diferencias significativas, tal y como se puede comprobar a través de la U-Demand-Whitney o a nivel descriptivo, pero sin embargo, con referencia a las correlaciones de la dimensión satisfacción profesional y el resto de las dimensiones neuroeducativas, se establece que la dimensión 9, clima de aula, y la atención 5, atención, existe una mayor correlación, gracias al coeficiente Rhodes-Spearman. Sin embargo, no se establecieron relaciones significativas con la muestra de la dimensión 6, gamificación. En el apartado discusión y conclusiones podemos concretar que las dimensiones con mayor presencia fueron clima de aula y motivación, mientras que la dimensión con menor implementación fue actividad física dentro de aula. Se habla asimismo de que la satisfacción profesional no se encontraron diferencias significativas según género, lo que hace que se confirman las correlaciones entre clima de aula y satisfacción profesional, así como la necesidad de incorporar contenidos en neurociencia educativa en la formación docente y desarrollar planes de formación continua basados en principios neurocientíficos. Por otro lado, las limitaciones encontradas fue el tamaño reducido de la muestra y la posibilidad de la creación de sesgos por selección de uso de muestreo no probabilístico intencional y la recogida de datos online. Aquí os dejamos las referencias utilizadas en el estudio y muchísimas gracias por su atención.